¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes 9 de agosto, semana decimonovena del tiempo ordinario, y hoy podemos celebrar la memoria opcional de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de nuestros padres, que llevaste a la mártir Santa Teresa Benedicta de la Cruz al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarlo fielmente hasta la muerte, concede por su intercesión que todos los hombres reconozcan a Cristo como Salvador y por medio de Él lleguen a contemplarte eternamente. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es Santa Teresa Benedicta de la Cruz? Pues nada más ni nada menos que Edith Stein. Ella nació en Breslau, Alemania, que ahora es Polonia, en 1891, de padres judíos. Estudió filosofía con la guía de Husserl, el fenomenólogo más destacado de su tiempo. Fue inspirada por los escritos de Santa Teresa de Ávila y recibió el bautismo el 1 de enero de 1922. Enseñó en varias escuelas de 1923 a 1933 hasta que se vio obligada a renunciar debido a la legislación antisemítica. En 1933 ingresó al convento de las Carmelitas Descalzas en Colonia, donde se le dio el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. A fines de 1939 se mudó al convento de Echt, Holanda, debido a la persecución de los judíos por los nazis, pero en 1942, durante la invasión alemana de Holanda, fue arrestada, transportada a Polonia y asesinada el 9 de agosto en el campo de concentración nazi de Auschwitz. Sus escritos incluyen Ser finito y eterno, un intento por ascender al significado del ser, filosofía de la psicología y las humanidades y la ciencia de la cruz. El Papa Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa, junto con Santa Catalina de Siena el 29 de abril y Santa Brígida de Suecia, que se celebra el 23 de julio. Es una historia realmente interesante, la vida de esta mujer, de esta santa. Y la liturgia de hoy nos trae al profeta Ezequiel como primera lectura del capítulo 2, versículo 8 al capítulo 3, versículo 4. El salmo es el Salmo 118. Qué dulce, Señor, es al paladar tu promesa. Y el Evangelio es el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, versículo 10 y versículos del 12 al 14. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrarán más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Y cómo son los niños? Puesto que el Señor los pone como ejemplo de cómo tenemos que ser para poder entrar al reino. Cuando éramos niños, éramos muy distintos a como somos ahora. Entre los discípulos de Jesús es claro ver que se había metido pues el deseo de poder, de ser el grande, de ver quién manda, de ver quién está por encima de los demás. Y todos estos sentimientos nos abordan o nos llegan a nosotros cuando crecemos, cuando decimos que maduramos, supuestamente. Pero en realidad es parte del pecado, del egoísmo que se va metiendo en el ser humano y va agarrando cuerpo, va agarrando, como quien dice, espacio en nuestra vida interior. Pero ante esta pregunta que le hacen a Jesús, Jesús los ubica y les dice claramente, tomando a un niño, llamando a un niño, lo pone en medio y le dice: yo les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces el ser como niños es como el pasaporte para poder entrar allí. Debió resultarles bastante curioso y extraño que Jesús pusiera a los niños como ejemplo, siendo que ellos pues ya eran adultos. Pensarían tal vez, tenemos que retroceder, tenemos que echar atrás. E incluso cualquiera de nosotros podría pensar, yo tengo que echar para atrás mi camino, tengo que desandar. Y yo te diría, en cierta manera, pues sí, porque el hecho de hacernos adultos nos ha echado a perder. Pensemos un poco, ¿cómo son los niños? Los niños no están pendientes de quién es más que nadie. Los niños están pendientes de aprender. Ellos están apenas entrando en una realidad, en un mundo. Ellos tienen las manitos pequeñas. Muchas de las cosas que quieren agarrar ni siquiera caben en sus manos. Se van a sentar en una silla y sus pies cuelgan. Las cosas son muy grandes para ellos y ellos están ansiosos de aprender. Son curiosos, quieren ver, quieren explorar todo un mundo. Todo es nuevo para ellos y debe ser emocionante, digo debe, desde este punto de vista, como cristianos, como católicos, poder entrar en este mundo y en las realidades del reino de los cielos con ese interés, con esa emoción, con esa curiosidad de querer conocer, de querer saber. También el niño depende de sus padres, depende de papá, depende de mamá. Cuando se siente perdido, cuando no ve a las personas de las que depende emocionalmente, que le son familiares, puede sentirse un poco perdido y llora, grita. Esa es una de las razones por las cuales los niños tienen una capacidad tan aguda en sus cuerdas vocales, porque esa es su única forma de decir aquí estoy, auxílienme, aquí estoy, tengo hambre. El poder gritar y llorar y que se le escuche, y que se le escuche muy bien. Pues llora y grita para pedir auxilio, para decir aquí estoy, vengan en ayudarme. Dependen de papá y mamá, como nosotros deberíamos aprender a depender de Dios en todo. Pero el niño también hace sus propias incursiones en este mundo. El niño no busca competir con nadie, el niño busca compartir, el niño juega, al niño le es fácil sonreír, el niño no se da mala vida por lo que no tiene o por lo que deja de tener, el niño simplemente está disfrutando del mundo que le rodea, busca a otros niños y con ellos suele jugar, con ellos suele compartir momentos bonitos, con ellos busca interactuar de manera hermosa, no como nosotros a nivel competitivo, de querer aplastar, de querer imponernos, de querer ser más que los demás. Eso ocurre cuando el egoísmo, por el pecado, obviamente, se nos mete y queremos entonces entrar en esta dinámica adulta morbosa de ser como somos, de hacerle mal a otros y aplastando a otros para poder escalar posiciones en nuestros campos de trabajo, por ejemplo. Ser como niño implica dependencia, implica ser pequeño, ser humilde, ser sencillo. El niño muchas veces ni siquiera está pendiente de qué carga, de que si tiene zapatos o no tiene zapatos, de si está vestido o no. El niño simplemente está viviendo, aprendiendo, absorbiendo todo lo que puede que está a su alrededor. Empieza a hablar, empieza a aprender palabras, empieza a comunicarse. Cuando nosotros pensamos ser como niños en el ámbito espiritual, deberíamos experimentar todas estas cosas hacia Dios.
aprender a comunicarnos con Él, aprender a hablar con Dios, aprender a depender de Él, a tener un alma simple, aprender a tener un alma sencilla y buscarle a Dios como nuestro Padre, extender nuestras manos hacia Él cuando estamos en esta necesidad y solo decir, Abba, Padre, cuando tenemos necesidad de su ayuda y de su auxilio. Si hay algo que el niño necesita es alimento y amor. Y el Señor nos lo da. Nos da su alimento y nos da su amor. Es interesante cuando el Señor dice aquí en la palabra que sus ángeles están alabando a Dios, hablando de los ángeles de la guarda, que es doctrina católica. Tú y yo tenemos un ángel de la guarda que ha estado con nosotros toda la vida. Pues recuerda que aun cuando hayamos crecido y hayamos perdido mucho de nuestra ingenuidad infantil, ese ángel sigue allí. Recuerda hablar con él. Y también es interesante lo que dice aquí al final. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. El Señor guarda a los niños y a los que son como niños. Así que dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestras comunidades, si hay alguien especial o si hay personas especiales, son los niños, los pequeños, a quienes debemos cuidar, custodiar, guardar, proteger. Y debemos enseñarles a buscar a Dios, porque están ansiosos de aprender. Y al niño hay que empezar desde pequeño a mostrarles quién es Dios, cómo relacionarse con Él y a buscarle. A mí me asombra la capacidad que tienen muchos niños de orar, de alabar a Dios cuando se les enseña. Ellos son muy permeables a estas realidades. He visto a niños orar mejor que cualquier adulto. He visto a niños que están frente al Santísimo con una piedad asombrosa. Y usted dirá, pero ¿será que de verdad saben lo que están haciendo? Yo les aseguro que muchos de ellos, quizá todos, saben muy bien lo que están haciendo. Incluso cuando el niño anda por ahí en la misa, aparentemente distraído, muchos de ellos están prestando más atención que los adultos, porque acuérdate que ellos son como esponjas y están absorbiendo todo. Traer un niño a misa, aun cuando aparentemente no deje oír a los demás, ellos están absorbiendo. Yo todavía puedo acordarme cuando mi mamá me llevaba a misa siendo yo muy, pero muy pequeño. Todo aquello me parecía emocionante. El templo, la grandeza, la altura, las canciones, el ver la gente rezar, todo eso me causó a mí un impacto que hasta este día de hoy me recuerdo de eso y pues obviamente tuvo su impacto en mi vida positivamente. No tengas miedo de llevar a tu hijo a la iglesia, de ir con él, de enseñarle a rezar, porque te lo puedo asegurar, tal vez él pueda rezar mejor que tú, porque tiene el alma limpia, porque tiene el alma pura, porque está interesado en aprender y en aprender las cosas importantes, porque él necesita comunicarse y necesita darse a entender. Pidámosle a Dios en este día, por intercesión de esta santa mártir, que nos enseñe a tener corazón de niño, a ser tan inocentes como podamos, a volver a pedir esa inocencia que perdimos cuando nos hicimos adultos y a poder tener esa necesidad, a ser conscientes de esa necesidad que tenemos de Dios, como lo tienen los niños de su padre o de su madre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.